Gracias por acompañarnos el día de hoy a charlar con Eneas Mares sobre su más reciente novela, México 2050. No se lo pierdan. Pues aquí estamos con Eneas Mares. Eneas, ¿cómo estás? Muy bien, María Nieves, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy para hablar de tu novela, México 2050. Yo lo primero que te quiero preguntar es cómo te inspiraste para pensar en este México del 2050. Tu novela es una novela totalmente distópica, pero el contexto en el que tú manejas México en el 2050 es un contexto que cuando yo la empecé a leer, ¿no? Es una novela muy interesante, es una novela muy bonita, creo que es lo que yo llamaría una novela muy redonda, ¿no? Porque tienes un contexto muy claro del México 2050, pero hay un tema de pasiones, hay un tema de política, entonces es muy interesante, pero yo primero quiero entender cómo creaste ese contexto de México 2050, un México en el que hablas de drones, un México en el que hablas de chips en los niños, un México en el que vemos un futuro totalmente distópico que pareciera que te inspiraste en el World Economic Forum. Cuéntame, ¿cómo creaste ese México del 2050? Pues bueno, muchas gracias. La idea se construyó desde prácticamente hace 20 años. Siempre, desde que salí de la universidad, incluso de la preparatoria, siempre tuve la inquietud de escribir una novela. Quise hacer carrera en la escritura, en la universidad, en el TEC de Monterrey, que no es muy famoso, como para decir hay grandes escritores o hay una gran camada del TEC de Monterrey que son escritores. Pues bueno, hacía yo mis pininos en las clases de periodismo, me insistían mucho en que participara dentro de los concursos, que los podía ganar, y como que esa cosquillita pues por cuestiones personales se reprimía, ¿no? Se reprimía dentro de mí. Pero bueno, a estas alturas sí necesitaba como una inspiración, no solamente pues profesional, que ya se había cubierto con un libro anterior, que es muy técnico, es sobre entrenamiento de medios, etcétera. Pero sí la parte creativa, ese gusanito que siempre tuve a lo largo de más de 20 años, es muchísimo tiempo. Y en un momento tuve pues un sueño, o sea, partió de un sueño. Me imaginé en Paseo de la Reforma, en un escenario completamente amarillo, con mucha neblina, con mucha contaminación. Y dije, bueno, aquí está, o sea, aquí está el tema de lo que se puede construir. Era un escenario muy desolador. Se plasma en México 2050, sobre todo la parte de Paseo de la Reforma, cómo se puede transformar ahorita en 30 años. Y terrible. Veía también unas pequeñas cajas como antiguas, de esas como cajas de música, pero en la novela se transforman en las Eterna. Claro, vamos a hablar de las Eternas con calma. Sí. Tú puedes en las Eternas ver los últimos momentos o los momentos más impactantes de la vida de un ser querido que se reflejan. Eso lo vi yo. Rápidamente empecé a notarlo para que no se olvidara la esencia de lo que iba a ser México 2050, pero necesitaba también un personaje central o dos personajes centrales. Y en este contexto, pues ocurrió el incidente de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz en Oaxaca. Te inspiras en María Elena Ríos, ¿no? Te inspiras en ella, en esta chica oaxaqueña, saxofonista, que sufrió un ataque con ácido. ¿Cómo es que te inspiras en ella y qué fue lo que le pasó a ella y que tú lo sentiste tan personal como para reflejarlo en una novela? Pues bueno, los sucesos de María Elena
ocurrieron a finales de 2019, bueno, el incidente que ocurrió. Mediáticamente se empezó a difundir a partir de diciembre. Ella tocó muchas puertas, es gobernado por un estado priista, tocó las puertas de la Fiscalía, tocó las puertas del Instituto de las Mujeres. Como no le hicieron caso, su hermana fue a un meeting donde casualmente estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entregó una carta. Él, se atrevió, se abrió paso como pudo y le entregó en mano todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? El presidente le entregó a la representante del gobierno federal en Oaxaca, pues que le diera seguimiento a todo esto, ¿no? Y había mucha insistencia por parte de la familia, por parte de la hermana. Y resulta que Morena mismo dijo que no, que era un problema político muy fuerte, que había un conflicto político muy fuerte, que esto tendría casi que quedar así. Pues, es absurdo, increíble. Es totalmente absurdo. Claro. Lo que hicieron fue convertirse en activistas sociales, en activistas ante el acoso sexual, ante la agresión, y pareciera que había un patrón de ataques con ácido a las mujeres en todo ese año. Se registraron 3 o 4 ataques en todo el mundo. Aquí fue muy sonado, y justamente también por lo que no recibió María Elena Ríos Ortiz, el nulo apoyo. Entonces de ahí empiezo, me llama la atención porque, pues bueno, yo tengo 2 hijas. Claro. Y mi vida pareciera que gira alrededor de mujeres. Mis mejores jefas han sido mujeres, pues me debo a mis 2 hijas, mi madre. Por eso retomas este tema de género en la novela, porque la novela tiene un tema de género muy importante, ¿no? De una mujer que el personaje que creas, ¿no? De Elsa, que es una mujer muy poderosa, es una mujer con mucha fuerza, es una mujer muy intensa y es una mujer que sufrió ese ataque de ácido en su juventud, pero que llega hasta la presidencia de la República en tu novela. Es correcto, yo empecé a visualizar a Elsa Ríos, en María Elena Ríos Ortiz, o convertida, transformada en el personaje de Elsa Ríos. Tuve un incidente pues muy fuerte, lo comparto, porque afortunadamente se dio antes de toda la pandemia del coronavirus, que fue que mi padre tuvo su 3er infarto. Entonces, estar ahí con él en el hospital, día y noche, eso me abrió paso para escribir. O sea, escribiste mientras cuidabas a tu padre en el hospital. Así es cuando empezaste a escribir. En el momento creativo lo utilizaste estando en el hospital cuidando a tu padre. Es correcto. Así es decir, es lo que yo trato también de plasmar, sobre todo a mis hijas, que de todas las crisis es donde más se deben de aprovechar las oportunidades. Y aproveché pues ese momento muy duro para vaciar todo el contenido, inspirarme, analizar a los personajes, a Elsa Ríos, construirle ese poderío, esa fortaleza que como bien mencionas. Y pues sí, así la visualicé a Elsa Ríos como un referente mundial. O sea, esto no puede quedar desapercibido como vamos a hacerle caso y tal vez se haga justicia y vamos a agarrar a los culpables, que por cierto todavía... En el caso de Malena todavía no. Se tienen los culpables. ¿Hace cuánto que sucedió lo de Malena? Esto fue en 2019, en septiembre, octubre de 2019. Y aún todavía no se tiene a los culpables. Es correcto. Hubo un cambio de fiscalía. Ella lo ha buscado, sé por redes sociales, y por el contacto que tuve con ella, porque ella me probó la novela. O sea, ella conoce tu libro, ella sabe que tú te inspiraste en esa persona. Sí, claro, sí, 100%. O sea, no pude publicarlo, no pude editarlo sin tener el palomazo del principal. Y creas otro personaje también, que es Carmen Espinosa. Yo aquí, una de las cuestiones dentro de toda esta distopía que creas, ¿no? Del México 2050, todo este contexto, veo los nombres que utilizas. Carmen es un nombre que generalmente utilizamos para una mujer. Sin embargo, tú lo utilizas para
construir a la pareja de Elsa. ¿Por qué le pusiste Carmen a la pareja de Elsa? Bueno, está inspirado también en un tío mío que se llama Carmen. O sea, también hay un tema, hay un tema de mucha inspiración de varias personas que han tenido cierta influencia dentro de mi vida. O sea, no es que haya sido verdaderamente especial para mí, o sea, solamente lo vi 2 veces, pero unir esta parte de Carmen con Malena, pues me supo como también para como un link muy adecuado también para las nuevas, ¿cómo le llaman? Porque hay muchos temas de lenguaje, ¿no? Lenguaje inclusivo. Yo pensé que era como un tema, ¿no? De este México 2050 en el que creas todo el contexto y creas un tema de género, creas un tema de inclusión, ¿no? De diversidad. Y bueno, en la novela hay una parte de romance también, ¿no? Describes toda esta parte del enamoramiento, ¿no? Y aunque es una novela corta en sí, es una novela que tiene muchos procesos, porque tú describes, por ejemplo, toda esta parte del romance, todo este romance tórrido que se da, y después los problemas de pareja también dentro de una campaña presidencial. Sí, vaya, en lo personal, vivimos una campaña presidencial. Claro. Nos tocó. A los dos, de hecho. Entonces vimos cómo el candidato se enrolaba de ese entonces, se enrolaba en diversas pasiones, pareciera que casi era en cada estado, sí. pero muchas de ellas eran muy intensas. Entonces imaginé qué era lo que pasaba con un romance entre una pareja dentro de una campaña, y de veras que los agarrones pueden ser demasiado fuertes. Claro, y más aquí porque además él se encarga, ¿no? Dentro de tu novela, él se encarga del tema de la relación con los empresarios, ¿no? O sea, él tiene un rol importante dentro también de la campaña de ella, ¿no? Y entonces obviamente hay fricciones porque, bueno, pues porque a lo mejor ella no en muchas ocasiones, como lo describes tú, no está de acuerdo con las decisiones que él toma dentro de su campaña. Exactamente, y esas decisiones, pues en un mundo machista, en un México machista todavía, o sea, no veo cómo puede haber un cambio de giro en 30 años. También ese es como uno de los mensajes que quiero plasmar. O sea, sí, puede haber chips, y ahorita vamos a platicar del tema de las eternas, pero puede haber niños con chips, puede haber todo distopía, ¿no? Que creas, pero hay cosas que siguen existiendo dentro de tu novela en el 2050, como el tema del machismo. Del machismo, vaya. Yo espero que en 30 años no tenga que haber una ola verde, morada, negra en 30 años. Claro. Yo esperaría que no salgan a la calle para reclamar. O sea, sí para, no quiero ocupar la palabra celebrar, pero sí para demostrar que se ha avanzado, pero no para reclamar. O sea, eso es lo que yo no quiero ver en mis hijas. Claro. Que ya van a ser, bueno, en ese entonces ya serían mayores de edad, pero no quisiera. Sí, porque en tu libro sigue habiendo marchas feministas, ¿no? Y además, de hecho, me llamó mucho la atención, me recordó al cambio que se hizo en Podemos de Nosotras, en España, ¿no? Del partido que se llamaba Podemos y luego se llamó Nosotras Podemos, cuando tú le llamas monumenta a la revolución, ya no monumento a la revolución, ¿no? Tú le llamas en 2050 monumenta a la revolución. Y es donde se congregan estas feministas. Es donde se congregan, donde tienen un espacio, donde ahí construyen. Lo visualizo aquí el Monumento a la Revolución, que sea un espacio pues cultural, de debate, donde puedan pues iniciar asambleas, donde de ahí se generen pues esa lucha que todavía, insisto, está ocurriendo después de 30 años. Claro, sí, tú la ves en el futuro. Así es, ¿no? Y Carmen Espinosa aquí juega un papel muy, muy importante, abriéndole espacios a su pareja, en este caso a Elsa Ríos, para que tenga apoyo económico por parte de los grupos empresariales, por parte también de los grupos artísticos. Imagino a Guadalajara que hay que parece que se nos olvida, pero Guadalajara es muy, muy fuerte en el aspecto cultural, no solamente por la Feria del Libro, sino, hay espacios incluso underground, con el hay Roxy. mucha contracultura. Claro, es que Guadalajara es un lugar, como fue un lugar
de una extrema derecha muy fuerte en los Claro. 80, 70, ¿no? Y bueno, todos estos movimientos estudiantiles muertos que hubo en Guadalajara y todo, pero se creó un gran movimiento de contracultura. De hecho, bueno, pues la Escuela de Cine de la UDG, ¿no? Es de donde han salido grandes cineastas, ¿no? Nuestros más queridos Sí. cineastas mexicanos han salido de la UDG. Entonces, y sí, lo retomas mucho sobre Guadalajara. Así es, así es. Bueno, ahí les hago justamente, como bien lo mencionas, pues es un homenaje a los 3 cineastas que, Claro. o por lo menos uno de ellos que ha salido de esa escuela, pero parece ser que ahorita se nos olvida. Y Carmen Espinosa también juega un papel muy importante en el aspecto de construir con la continuidad, que eso también es un problema bueno, aquí en México, porque en Sudamérica hay algunos gobiernos que tienen reelección, etcétera, y le dan continuidad. Bolivia, pues bueno, es un buen ejemplo de ello. Desde mi punto de vista fue muy buen gobierno el de Evo Morales, pero aquí en México eso se rompe cada 6 años. Claro, y es empezar de cero. Es empezar de cero. También últimamente pues he estado muy metido en el desarrollo de China. Claro. Ellos construyen políticas cada 5 años. Okay. Todos hacen, el partido hace sus asambleas gigantescas con todos los diputados, más de 2,000 diputados, y dicen, bueno, vamos en 2022, el objetivo central va a ser erradicar la pobreza. Completamente de China. Y se enfocan en esos 5 años y después cambian. Cambian. Y lo lograron. Claro. Marina. No, bueno, es impresionante el crecimiento de China, ¿no? Con todo y coronavirus, lograron erradicar la pobreza, no solo en 2022, que era la meta, sino en 2021. Tienen algo que está ahí muy escondido, es que quieren ser campeones en 2038, en 2050, pero de fútbol. Entonces, sí, claro, había escuchado que están muy metidos en el fútbol ahora, claro. Y lo van a lograr. Lo van a lograr. Por supuesto, ese sin duda. Es el mensaje. Así es. Claro. Entonces también te inspiras un poco en China, porque si haces un contexto global también dentro de tu novela y hablas de algunos países y cómo está el tema, pero también tienes una gran inspiración sobre China, entonces. Exactamente. Y ojalá muchos países o muchas economías pues tomen ese ejemplo, o sea, claro. no solamente en Occidente, no solamente en Asia, sino también en las economías occidentales. Es tan lógico darle continuidad a algo. Así es, en lugar de empezar de cero todos cada 6 años, ¿no? Como lo hacemos aquí, bueno, en los municipios peor porque es cada 3. Entonces, el tiempo es prácticamente nulo para poder hacer nada, ¿no? Es correcto, así es. Ahora, Eneas, hay un tema también, bueno, pasaremos también a hablar de Astrid, ¿no? De la hija de Carmen, que bueno, eso es ya ella tiene un papel protagónico ya hacia el final de tu novela, pero quiero que me cuentes este tema de las Eternas. A mí este tema de las Eternas me pareció interesantísimo y me gustaría que le explicaras al público cómo pensaste, decías estas cajitas y tal, pero que les expliques qué son las Eternas, porque dentro de toda la distopía que tú describes, es algo que podríamos ver como que podría suceder en un momento determinado. Platícanos qué son esas Eternas. Pues bueno, consisten en, si tú colocas ADN, una gotita de sangre, de sudor, cabello, etcétera, en una caja de latón, te permitiría recrear los últimos momentos o los momentos más impactantes de la vida de esa persona. En una Eterna bien controlada, pues bueno, fomentada por una empresa que llama Funeraria San Román, podrías ver, pues digamos, una reunión familiar por menos de 1 minuto, pero ese momento se les queda. O sea, no solamente lo ves en fotos, en videos, etcétera, sino lo puedes vivir, recrear, visualizar, sentir, y con una Eterna no controlada, que bien puede ser utilizada, como lo menciona en la novela, por alguna fiscalía, etcétera, pues puedes ver la forma en la que murió cierta persona. O si asesinó a alguien esa persona, ¿no? O sea, lo que puede suceder alrededor del momento más impactante de la vida de alguien. Exactamente. Y pongo algunos momentos, bueno, en esta distopía,
pongo algunos momentos como la muerte de Colosio. Finalmente podríamos saber qué fue lo que ocurrió verdaderamente, más allá de las teorías, hipótesis, etcétera. Y sobre todo un momento muy, bueno, que eso ya viene al final del libro, que fue lo que pasó verdaderamente con los 43 estudiantes. Claro, porque también lo retomas. Así es, o sea que... y ahí yo no dudo que para ese entonces existan tecnologías que permitan ver eso, o que nos permitan eliminar esos secretos gracias al ADN, gracias a los secretos que engloba un ADN. Claro. Como para que no logremos algo pues similar. Algo similar. Es que sí, el futuro que creas es un futuro que genera mucha ansiedad, porque es un futuro muy duro, como tú bien lo dices, es un futuro muy frío, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero que es muy real. O sea, cuando lo que tú pones en tu escenario contextual, por eso empezaba yo el programa con el tema del World Economic Forum, porque pareciera que te metiste al World Economic Forum y pusiste las cuestiones que están saliendo en las últimas sesiones del World Economic Forum de hacia dónde va la tecnología y las pusiste en un libro. O sea, es aterrador, pero es muy factible. O sea, no es una novela futurista que tú digas, esto no tiene ningún sentido. Pareciera que no cuando uno lo lee, pero cuando estás más informado de hacia dónde va la tecnología, todo lo que tú describes es totalmente factible. Por supuesto, Marinieves. Y bueno, qué bueno que lo retomamos. Se analizan muchas oportunidades, teorías económicas, se discuten, se habla, bla. Parece que quisiera que todo el mundo habla y realmente se va a realizar algún cambio. Pero en primera parece ser un club de Toby, ¿no? Los World Economic Forum pareciera que no hay espacios suficientes para las mujeres. Entonces, es ahí donde trato de empujar a la protagonista para que... Claro, porque ella está en los foros internacionales y es una mujer que estuvo en la ONU, o sea, tú la describes como una mujer muy fuerte, pero con también mucho relacionamiento internacional, ¿no? Entonces de ahí viene toda esta idea y toda esta creación de los personajes, ¿no? O sea, de cómo ponerlos en el lugar y cómo generar todo esto alrededor. Hay un último personaje que me gustaría tocar, nos quedan unos breves minutos, pero que es un personaje muy importante y que me imagino que te inspiraste en tus hijas, que es Astrid. La hija de Carmen. Es correcto, sí, está dedicado a mis dos hijas, a Alexa y Elian, y Astrid es la combinación de ellas, es como yo las quisiera ver, empoderadas, fuertes, participativas, inteligentes ya lo son, pero sí muy sensibles ante todos los acontecimientos sociales, políticos, y sobre todo también que ayuden, en este caso a su padre, a su pareja, para construir o tratar de construir el México en 2050. Pero ojo, México 2050 se sientan, de 2038, como viene en la novela, a 2050 se sientan las bases de un México futuro. Pero este proyecto, tanto de Elsa Ríos, del personaje, como de Carmen Espinosa, van para 2100. Ok. O sea, ellos visualizan no México en 5 o 6 años, sino lo visualizan en 50 años. ¿Por qué también? Porque pues Astrid va a tener hijos. Claro. Y es lo que Astrid... Darle continuidad a los proyectos. Exactamente, y eso incluye pues, la eliminación de energías fósiles. Pareciera que en el México actual estamos retrocediendo. O sea, si hubo un tímido avance hacia las energías alternativas, que yo lo aplaudo, o sea, vaya, ¿quién no estaría de acuerdo con la producción de energía? Sí, porque tu libro también tiene una carga ideológica. Tú le estás poniendo una carga ideológica también a tu libro, ¿no? De cuestiones, o sea, haces una crítica ideológica de cómo quedó el país en los 2020 y tantos, ¿no? Y cómo es hacia el 2050. Eso también es parte. Por eso es un libro muy corto, pero es un libro que tiene muchísimo contexto y que tiene muchísimos matices. Yo la verdad que te felicito mucho por él. Y una de las cosas, precisamente pensando en este futuro distópico, es que, bueno, como todos pueden ver, yo tengo el libro aquí impreso y engargolado, porque yo sigo leyendo libros, ¿no? Y sin embargo, tu libro únicamente está en Amazon. Entonces es precisamente, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que
el hecho de que tu libro esté en Amazon, que se llame México 2050 y que hable de un futuro distópico y que no esté impreso, es precisamente el mundo hacia el que vamos, ¿no? Así es. Vaya, ya había tenido la experiencia previa de un libro muy técnico. Ahí sí se invirtió dinero. Pero pues hemos aprendido, o en este proceso también aprendimos que lo digital es lo que va a regir. Claro. Y México 2050 efectivamente está en Amazon. Sí me gustaría verlo impreso. Por la pandemia del coronavirus, esta negociación, incluso con diversas editoriales, se quedó detenida. Hubo muchas promesas incumplidas, pero bueno, hay que retomarlas. Sí me gustaría verlas. Pero pues ahí está de manera digital, ecológica. Claro. Y ojalá pues tu público se anime a leerlo, a comprarlo. Invitamos a todos a que descarguen este libro México 2050 de Eneas Mares en Amazon, que lo lean. Es muy interesante, van a pasar un muy buen rato, un rato muy entretenidos, van a conocer estos personajes que crea Eneas, este contexto tan interesante en el que pones a México en el 2050. Muchísimas gracias, Eneas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues para cerrar. No, al contrario, María Nieves, muchas gracias. Fue un honor estar aquí en tu programa. Un honor también para mí compartir con nuestros, no solamente con los amigos de La Barra, que es una audiencia muy crítica, sino también pues con el público en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Eneas, y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el mes que viene. Gracias.